565 rebases por posición. Y creo que en Fórmula 1, ¿en cuánto puede llevar en una temporada? En temporadas pasadas no han llegado ni a 100 No, es muy poco. rebases en toda la temporada. RPM Maracaibo. Pero venimos de ahí. Sí, esta es una nueva iniciativa que promueve el señor aquí presente, Homer Ávila, que quizás no es muy conocido en los ámbitos del automovilismo local, pero sí es un fotógrafo publicado. Pero su segunda pasión, además de la fotografía, es el automovilismo. Y aquí estamos para iniciar este nuevo proyecto del RPM Maracaibo. Sí, bueno, sí es verdad que no soy muy conocido en el ámbito del automovilismo, aunque sí, digamos que aunque es mi segunda pasión, digamos que fue primero, antes de la fotografía. Con la fotografía empecé hace unos 5 años, pero el automovilismo lo llevo viendo desde hace, no sé cuánto, 15 años tal vez. Desde que entró Pastor Maldonado a la Fórmula 1, que la llevo siguiendo religiosamente, desde 2011, hace 15 años. Es que lo primero que uno ve desde niño son carros. Al final, se ven carros en la calle, carros en la televisión. Uno de los regalos son los carros a escala más comunes para los niños. Entonces, siempre uno tiene más esa afinidad con las ruedas, primero, que con cualquier otro elemento de la cotidianidad. Sí, de hecho, yo recuerdo que uno de los eventos más, digamos, canónicos en mi vida respecto a los carros fue una vez que iba en la parte de atrás, en el asiento de atrás de mi carro, era un Fiat Ritmo del 87, 88, no recuerdo el año. Venía en una cola en tránsito y se me para al lado un Ferrari. No recuerdo qué modelo, solo sé que era rojo y tenía los controles amarillos. Y me enamoré. Bueno, quizás a algunos el rostro y la voz no les sea... Quizás el rostro, sí, más no la voz. Pero mi pasión viene igualmente desde niño. Siempre he sido aficionado a las carreras, siempre he visto carreras en mi vida, siempre he visto programas de automovilismo regionales y nacionales. Y lo que me trae a mí a estar aquí fue precisamente un programa de televisión regional, Piques y algo más. Y el señor César García, que fue el primero en darme la oportunidad en vivir el ámbito desde adentro. Y bueno, aquí estamos, continuando esa evolución. Pero bueno, ya que como dijiste que íbamos a hablar sobre algunos temas de motorsport y carreras y esas cosas. Sí, bueno, como dicen, año nuevo, vida nueva, y el 2026 ha traído muchas sorpresas, mucho acercamiento de medios al automovilismo, de noticias como por ejemplo los medios genéricos que no conocían NASCAR. Este 2026 han conocido de NASCAR por medio de Michael Jordan, que es una figura mundial, como un astro del básquet, pero que muchos de estos medios desconocían que él era, desde el año 2022, junto con Denny Hamlin, piloto de NASCAR, de Joe Gibbs Racing, dueño de un equipo de NASCAR. Y este año ha hecho historia a través de Michael Jordan como piloto y Tyler Reddick como uno de sus pilotos, junto con Bubba Wallace, que es su compañero de equipo, al no solamente ganar las 500 millas de Daytona, sino ser el primer piloto en la historia de NASCAR en ganar las 3 primeras fechas, de las 500 millas de Daytona, Atlanta y COTA, en el Circuito de las Américas, que es el circuito donde corre la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos. Y también el World Endurance Championship corre en COTA también. Entonces, muchos de esos medios que no conocían a través de NASCAR
cabe destacar, el año pasado fue un video viral cuando el otro piloto del equipo de Michael Jordan, Bubba Wallace, en la carrera de Richmond en otoño, en su ingreso a los pits, la tuerca de una de las ruedas quedó mal ajustada y perdiéndola sin haber salido todavía del carril de los pits y deteniéndose en el box de Chase Briscoe, que es el piloto de Joe Gibbs Racing, el auto número 19, que es el equipo con el cual el 2311, que es como se llama el equipo de Michael Jordan y Denny Hamlin, tienen una asociación técnica al ser ambos equipos de la marca del fabricante japonés. Entonces, eso fue un video que mucha gente lo vio y mucha gente se sorprendió por el compañerismo de la competencia, pero está el trasfondo de la alianza técnica que tienen esos dos equipos, que si bien Denny Hamlin, a pesar de ser el codueño del equipo con Michael Jordan, él ya tiene 20 años siendo piloto de Joe Gibbs Racing en NASCAR. Eso es como, por ejemplo, decirte que en tal caso, si le ponen una rueda mala a Verstappen en Fórmula 1 y saliendo se da cuenta, puede entrar al box de Racing Bulls y lo terminan de ayudar. No sé si eso se puede hacer en Fórmula 1, no he visto que... No creo que en Fórmula 1 se vea, porque es un universo muy distinto y no creo que esos casos de cooperación entre equipos se den en Fórmula 1, aún siendo equipos hermanos, como sucedió en esta oportunidad con el 2311 y el equipo de Joe Gibbs Racing. Y me enteré también que, hablando de las 3 victorias, que la última fue en COTA, también supe que IndyCar se juntó con NASCAR en COTA, ¿correcto? Y también continuando con NASCAR... No fue en COTA, perdón, fue en Phoenix. En Phoenix, fue en Phoenix. Sí, correcto. NASCAR en lo que fue la 4ª fecha de la temporada, ya la primera no victoria de Tyler Reddick, el piloto de Michael Jordan, compartió el fin de semana con IndyCar. Ya lo habían hecho en temporadas pasadas, particularmente en los años de pandemia, ya habían compartido evento en Indianápolis, pero ahora por primera vez lo compartían en Phoenix junto con NASCAR, la 4ª fecha de NASCAR, y esta representó la 2ª fecha de IndyCar. Y bueno, para que vean que hay un universo más allá de la Fórmula 1, los que piensan que la Fórmula 1 tiene pocos rebases o han criticado que la Fórmula 1 tiene pocos rebases y que se espera que con este nuevo reglamento tenga más. Ya vamos a eso. Durante la carrera de IndyCar en Phoenix, que fue una competencia de 250 vueltas, a lo largo de todas esas 250 vueltas, 250 millas, hubieron 565 rebases por posición a lo largo de toda la carrera. 565 rebases por posición. No, es muy poco. Rebases en toda la temporada. Es muy poco realmente. Sobre todo cuando hay equipos que son muy dominantes, como lo fue McLaren el año pasado, o Red Bull los años anteriores, o Mercedes anteriormente a Red Bull. Sí es un poco difícil ver tantos rebases en Fórmula 1 hasta ahora, ya que el nuevo reglamento tiene algunas cosas que a unos les puede parecer interesantes, a otros no les gusta mucho. Yo particularmente no comparto la filosofía del nuevo reglamento en algunas cosas. Por ejemplo, como ahora la potencia se reparte 50% y 50% entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico, entonces llega un punto en que se acaba la batería y el carro pierde potencia. Entonces, posiblemente por allí sí se vean un poco más de adelantamientos, eso en combinación con la nueva aerodinámica activa, que ahora no solamente se baja o se levanta, depende de cómo lo haya desarrollado el equipo, el alerón trasero, sino también el alerón delantero, para permitir más paso de aire y aumentar un poco más la velocidad, aparte de que son 30 kilos más ligeros. Pero con relación a esto de la batería,
sí me he dado cuenta que han habido muchos adelantamientos más en carrera. Sobre todo el espectáculo que dio Ferrari en la carrera pasada, donde durante muchas vueltas estuvieron Hamilton y Leclerc adelantándose en casi cada curva. Y de hecho fue algo que dijeron los dos pilotos, que se divirtieron demasiado en esa batalla. Fue algo que les gustó bastante. Por lo menos están contentos con el carro que tienen ahora. Les gusta mucho esa dinámica de los adelantamientos, pero también están criticando mucho la parte de que tienen que estar reduciendo mucho la velocidad para recargar la batería, y que eso puede, digamos, matar un poco la dinámica del deporte como tal de la Fórmula 1, ya que no se está tomando en cuenta tanto la habilidad del piloto, sino digamos que Se le está dando demasiada dependencia a la electrificación. Y ese no es el camino. Eso es Yo siempre he sido, bueno, los que me conocen, los que han compartido conversación, saben que yo he sido muy vocal respecto a eso, muy crítico. Yo siempre me he definido como un purista y siempre digo que la electrificación no es el camino. O sea, ni siquiera en los vehículos comerciales, porque todavía no ha cuajado más que los motores a combustión. Siempre tienen más contras, no menos pros o más pros que contras, pero yo creo que la electrificación no es el camino. Y yo siempre cito esta analogía. Cuando los niños empiezan a tener esa afición por las carreras y le dicen a sus padres que los lleven por primera vez al autódromo, cuando nosotros vivimos esa época, al ir, por ejemplo, acá, al autódromo de Maracaibo, que tiene una pared bastante extensa, antes de llegar a la entrada y de ver qué es lo que está pasando adentro, hay una seña que ya te indica qué es lo que hay adentro, que es el sonido. Y con la electrificación, que el 50% de la potencia en el nuevo reglamento dependa de la electrificación, no es el camino, porque anula ese 50% del espíritu de lo que debe ser la competencia, que es la potencia. Y que la potencia, el ruido, el sonido, de hecho, que estremezca. Una de las cosas que, digamos, mató un poco a la fanaticada de la Fórmula 1 fue hace ya unos años, en 2014, cuando se implementó el reglamento de aquel entonces, los motores V6 híbridos, que sonaban muy distintos, sonaban muy graves, no llegaban a tantas revoluciones como los motores anteriores, los V8 o los V10, y sonaban como apagados, sonaban como muertos, sonaban muy distinto a lo que representaba como tal a la Fórmula 1, o una de las características que representaba a la Fórmula 1, que era el sonido, el chillido de los motores súper agresivos. Que, por ejemplo, hay un video donde muestran la diferencia entre los motores V6 híbridos y los motores V8 en la curva Eau Rouge en Spa-Francorchamps, y se nota demasiado la diferencia, como vienen los carros desde la primera curva, vienen pasando, y apenas cuando se están acercando es que se capta el sonido de los motores. Igual suenan espectacular, pero no suenan como los anteriores. En cambio, ni cerca de la Fórmula 1 de hace 20 años. Cuando ponen el video en el mismo punto, con los motores V8, suenan desde que arrancan, desde que están todavía en la primera curva, que son unos cuantos kilómetros, se escucha el rugido de los motores. Es increíble la diferencia que hay entre un reglamento y otro, simplemente por poner un motor eléctrico. Sí, bueno, que hay una anécdota de Eau Rouge de 1999 con Jacques Villeneuve y Ricardo Zonta, cuando estaban en el equipo VAR, la primera temporada del equipo VAR, para el Gran Premio de Bélgica en las prácticas. Hicieron un reto de quién podía tomar Eau Rouge a fondo.
Y bueno, ambos terminaron de cabeza en las prácticas en Eau Rouge. O sea, ahí el riesgo de que cómo iban en esa época, que esa era, bueno, la época de los B10 y de los B12 aún, hasta como lo dices, hasta cuando se implementó el nuevo reglamento de las mecánicas híbridas, las motorizaciones híbridas en el 2013, yo particularmente espero que no sea un déjà vu lo que estamos viviendo, que quien interpretó mejor ese reglamento de las motorizaciones híbridas fue el equipo Mercedes, que comenzó esa racha de los 6 campeonatos de Lewis Hamilton y el campeonato de Nico Rosberg. Aunque te digo que no creo que vaya a ser Mercedes, porque Mercedes está usando un truquito en sus motores donde aumenta la relación de compresión en caliente, porque el reglamento dice que la relación de compresión debe ser de 16:1 en frío. En ningún momento dice cuál debe ser la relación de compresión en caliente. Entonces Mercedes se fue por ese lado y desarrolló un pistón que aumenta de tamaño cuando se calienta y aumenta la relación de compresión a 18:1. Pero todos los demás equipos se están quejando y habían llegado a un acuerdo que después del parón de verano iban a implementar una nueva medición de la relación de compresión en caliente, pero siguieron quejándose y adelantaron esa nueva medición para el Gran Premio de Canadá. Así que Mercedes tiene que ponerse las pilas para volver a desarrollar el motor de aquí a Canadá o atenerse a las consecuencias y reducir un poco el performance para que no los descalifiquen. Que al final eso es algo que de alguna manera ha existido toda la vida. Por eso es que en las prácticas de pretemporada siempre se mencionaba que Mercedes estaba haciendo sandbagging. Sí. Y el trabajo de los ingenieros no solamente o de los equipos que se pueden costear los mejores ingenieros. No solamente es que el ingeniero desarrolle un buen chasis, unas buenas suspensiones, un buen trabajo aerodinámico, un buen motor, sino que el ingeniero sepa cómo aprovechar y cómo explotar eso que el reglamento no prohíbe. Eso es correcto. Como detalles como este de la relación de compresión. Eso es correcto. También, por ejemplo, unos detalles que implementó Ferrari en pretemporada también, como esa pequeña lengüetica detrás del escape, haciendo alusión al difusor soplado que usó Red Bull en 2012. Pero Ferrari lo supo implementar porque no es parte del difusor, sino que tengo entendido que es una extensión de la caja de cambios que se estira hacia la parte de atrás y tiene esa pequeña lengüetica que le funciona como un pequeño apoyo aerodinámico. Y como no es parte del difusor, es 100% legal. ¿Sabes qué otra categoría no tiene nada eléctrico? Gracias a Dios. Esta que está acá. Sí, la NHRA. Es que este 2026 la NHRA está cumpliendo 75 años, que es de todas las modalidades de deporte a motor que existen, la que más tiene a la mano el común mortal es la aceleración profesional. Porque digamos que se puede hacer con cualquier vehículo que tengas a la mano, siempre y cuando esté bien preparado, ¿no? Pero digamos que es la más común. No la más común, la más accesible. Bueno, que César Eduardo García sabe de lo que estamos hablando. Y bueno, 75 años de la creación de lo que fue... inicialmente Wally Parks, que fue el creador de la NHRA, no lo estaba visionando como un campeonato de deporte a motor profesional, sino una manera de sacar las carreras de la calle, porque a finales de los años 40 y principios de los años 50
sobre todo en Baja California, fue un problema, se convirtió en un problema social en las carreteras de la época, porque proliferaba mucho, muchos de los jóvenes que se estaban iniciando en la cultura hot rod, veteranos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que obtuvieron nuevos conocimientos en mecánica. Y ya en los años 30 ya existían las competencias de velocidad en las planicies de sal o en los lagos secos, pero esas eran competencias que se realizaban trimestrales, ¿no? Y entonces en el día a día, en las calles, en las avenidas, en las carreteras, lo que se daba eran las competencias de aceleración entre esos jóvenes. Entonces, una manera de llevarlas o de sacarlas de las vías era hacer uso de los aeropuertos de la Guerra Mundial, que ya estaban en desuso. Entonces ahí el auge que empezó a tener las competencias de aceleración ya llevó que no solamente se realizaran en bases aéreas inhabilitadas, sino que se construyeran pistas con el propósito para las competencias de aceleración, como es el ejemplo de la pista de Ciudad Ojeda, aunque la que tenemos más cerca, aparte de los Parisi, acá en Maracaibo, pero una pista que se construyó, aunque en 1998 primero empezó siendo como un fangódromo, y en el año 2000 se pasó a ser una pista de asfalto para aceleración, pero construida con el propósito de ser una pista dedicada a la disciplina de la aceleración. De hecho, yo fui para allá, fue el año pasado, ¿no? El año 2024. 2024. De hecho, fue mi primera experiencia como tal en el mundo del automovilismo presencial. Fue una experiencia increíble, tomé unas fotos increíbles, las podemos poner por aquí. Pero también tengo una anécdota. Me puse a caminar a las 4 de la tarde en pleno sol en Ciudad Ojeda y me insolé. Casi me desmayo. Me tuvieron que echar agua con hielo en la cabeza y ponerme un trapito para aclimatarme de nuevo, pero fuera de eso fue una experiencia bastante agradable, bastante chévere. También tenemos otra anécdota, que cuando nos estábamos regresando a Maracaibo, nos quedamos parados como 5 veces en pleno viaje. La primera fue porque se dañó una bomba de gasolina. La segunda fue porque nos quedamos sin gasolina. La tercera vez porque se volvió a dañar la bomba de gasolina. La cuarta vez porque nos quedamos sin gasolina. Dios mío, fue una travesía. Porque fuimos en aquella oportunidad acompañando al equipo AMZ de Automecánica Zulia de la familia Bustos, los cuales les agradecemos esa hospitalidad para permitirnos permitirle a Homer vivir esa experiencia. Fue muy agradable, muchas gracias. Espero poder volver pronto. Y bueno, o sea, y que hablando de aceleración, a propósito, que este fin de semana va a iniciar el Campeonato Nacional de Aceleración con la primera fecha en Ciudad Ojeda, y que además está estrenándose con un nuevo título. Ya no va a ser la guerra como se denominó el año pasado, la guerra de talleres, que es un título que empezó, si no estoy mal, en el 2018 en Turagua, cuando empezaron a implementarse el octavo de milla para los vehículos rápidos que tenían más dificultades con la escasa área de frenado que tienen en el autódromo de Turagua, y se inició ese campeonato de la guerra de talleres. Para este 2026, este campeonato ya no va a realizarse solamente en Ciudad Ojeda, sino que va a dividirse como lo venía haciendo en temporadas como el 2011, que fue cuando yo me inicié
con el programa Piques y Algo Más, que esa temporada 2011 se alternó Ciudad Ojeda con la Aventazón, la pista del Tigre. Fíjense también 2011, ¿no? 2011. Esta temporada 2026, las fechas de este campeonato se van a dividir entre Ciudad Ojeda, Turagua y la pista de la Aventazón en el Tigre, y se va a denominar Armageddon, que Armageddon es un título ya bien conocido en Estados Unidos, uno de los ciclos de eventos ya de mayor popularidad en Estados Unidos. Entonces se dispuso para este Campeonato Nacional de Venezuela 2026 emplear ese título de Armageddon, y va a iniciar este fin de semana del 20, 21 y 22 de marzo en la pista de Ciudad Ojeda, y la siguiente fecha va a ser en abril en el Autódromo Pancho Pepe Crocker de Turagua. Que también cabe destacar, también este fin de semana se va a realizar otro evento que también se va a estar expandiendo, el Ride de autos clásicos, que va a realizarse en beneficio a el padecimiento del Alzheimer, pero para profundizar más en este ride que se va a realizar este próximo domingo 26, vamos ahora a pasar a una entrevista que realizamos en días pasados con Michel Rodríguez, conocido como el Barbudo Mitch, que es el delegado nacional, el delegado para Venezuela de este ride latinoamericano de autos clásicos. Michel Rodríguez no es la que sale en Rápido y Furioso. Este es el Barbudo Mitch. Ah, ok. Bueno, gracias Michelle por el tiempo. Yo creo que la presentación quizás no hace falta, porque ¿quién no conoce al Barbudo Mitch? Sobre todo desde la pandemia, que aunque ya tú venías haciendo el contenido como cronista desde antes de la pandemia, o sea, muchos nos conectamos contigo desde ahí, desde el 2020, pero ya tú venías realizándolo. ¿En qué año iniciaste? Yo arranqué aproximadamente por el 2012-2013 en Facebook. Yo creé una página que se llamaba Clasicarros. Hoy se llama Historia Automotriz, hoy está un tanto abandonada, pero yo comencé allí. Es muy cómico porque yo eso lo hacía en un trabajo. Yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y nosotros damos soporte técnico a un servicio que era tan bueno que no fallaba. Y de paso el servicio era básicamente telefonía IP, telefonía por internet. Entonces necesitábamos el internet libre para poder, en caso de que sea necesario, hacer acceso remoto a equipos, a computadoras, a lo que sea, y resolver problemas cuando en los escasos momentos en los que había que hacerlo. Entonces tienes internet libre y mucho tiempo sin hacer nada. Entonces ahí comencé yo a hacer el contenido, te repito, primero en Facebook. Y mira, yo creo que hace como 8 o 9 años aproximadamente fue que comencé primero en Instagram con el Barbudo Mitch. O sea, no siempre fuiste el Barbudo Mitch. Cuando migraste a Instagram fue que empezaste a usar ese user. O sea, a partir del 2013, porque Instagram viene existiendo desde el 2013. El 2013. Es más, ahora que yo hago memoria, yo hice primero Facebook, después en algún momento entré en Twitter. No duré mucho porque Twitter es demasiado tóxico. Y sí, hace como 8 años aproximadamente fue que comencé. Pero, ¿cómo te denominas tú? ¿Historiador o cronista? ¿O cronista de la historia? Mira, en muchos aspectos lo que yo hago es muy similar a lo que hace un historiador, ¿ok? Mi trabajo consiste en investigar, compilar y luego difundir, o sea, divulgar la historia, ¿ok? Solo que hay gente que se dedica a historia de Venezuela, hay gente que se dedica a historia universal, hay gente que se dedica a historia militar. Yo me dedico a historia automotriz. Lo que yo hago, lamentablemente, y no sabes lo que me hubiese encantado poderlo hacer, no tiene formación académica, ¿ok? Por eso, si bien yo digo que soy un historiador automotriz, lo hago porque es la única manera que tengo de decirle al público realmente a qué me dedico. Pero al mismo tiempo me da un poco de cosita, me da un poco de pena con quienes sí estudiaron 5 años una carrera de historia en la Universidad Central o en el pedagógico, que son los 2 sitios donde principalmente se estudia en Venezuela
la carrera de historia. Entonces a mí a veces me da como un poco de pena porque siento que estoy tomando de manera indebida, porque no tengo la formación académica, pero tomando de manera indebida un nombre que tiene alguien que sí se rompió el lomo estudiando 5, 6, 10 años para sacar estudios en la carrera de historia. Pero al final necesito tener un nombre que sea fácil, que la gente sepa captarlo. Porque digo cronista, la gente no está acostumbrada al término cronista. El término cronista me parece que es un término muy, ¿cómo te diría yo? Muy rimbombante. Y en una época en la que todo tiene que ser lo más fácil y sencillo posible, me parece que el término historiador automotriz, con el respeto a los que sí son historiadores, es el término correcto para lo que yo hago. Pero eso yo creo que no debe existir tanto conflicto, porque a veces hay oficios que la vida te da, hay oficios para los que tú te preparas, pero hay oficios que la vida te da. Y si tú lo haces con pasión, sobre un tema que te guste. Indudablemente. Y desde esa misma prerrogativa es que yo digo que soy historiador automotriz, pero no dejo, por respeto a los demás, no dejo de tener la consideración de que ya va, o sea, hay gente que sí estudió la carrera de historia y yo puedo entender que de repente un historiador profesional me diga, mira, a mí no me parece que tú utilices el término, te lo respeto, tienes hasta cierto punto razón, pero necesito darle algún nombre a lo que yo hago y tiene que ser un nombre corto, que la gente capte rápido y que la gente entienda rápido. Entonces es un juego de palabras. Lamentablemente, sí, de nuevo, si bien hay cosas para las que uno nace y hay otras para las que no importa que lo estudies, no nace, no eres bueno en eso, o sí, porque hay cualquier multiplicidad de casos. Yo soy respetuoso de eso y digo, bueno, mira, lamento utilizar el término. Yo sí pido disculpas a los historiadores. Mira, me disculpa, tienes razón, pero no tengo otra alternativa. Pero además del contenido, también ha formado parte de la organización del ciclo de eventos de Clásicos Torque y Combustión CTC. También has realizado allá en Caracas. Sí, yo de hecho, por allá por el 2015, 16, por ahí, yo formé parte de la directiva de la Asociación Venezolana de Vehículos Antiguos y Clásicos, AVAC. Fui directivo del Club Mopar Sport Club de Venezuela y sí, yo soy uno de los fundadores, junto con Crisdelí Rodríguez y Cheo Zambrano, soy uno de los fundadores de Clásicos Torque y Combustión, que hoy en día tiene, digamos que un nombre más corto, que es CTC Show. CTC significa Clásicos Torque y Combustión. Y ahora, partiendo de eso, estás ahorita dirigiendo un nuevo evento que viene próximamente y que se va a hacer aquí también en Maracaibo. Eso es correcto. El domingo 22 de marzo hay una rodada con automóviles históricos, antiguos y clásicos que forma parte de una iniciativa que se está haciendo en todo el continente centro y suramericano, que es el RAI Latinoamericano de Automóviles Antiguos. Y esto es algo que tiene dos propósitos principales. Bueno, hay tres propósitos que son los fundamentales. En primer lugar, celebrar el Día Latinoamericano del Automóvil Antiguo, que se acordó que la fecha es el 20 de marzo. Entonces, todo lo que se celebra después del fin de semana inmediatamente siguiente, que cae 22 de marzo. En segundo lugar, el segundo motivo, no menos importante, es hacer labor social a través de los automóviles antiguos. Y la labor social que se hace es recaudar fondos o recursos o lo que se necesite para pacientes, instituciones que trabajen con pacientes o instituciones que se dediquen a la investigación del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. En el caso de Venezuela, estamos trabajando de la mano de la Fundación Alzheimer Venezuela, que tiene 35 años trabajando aquí en Venezuela con pacientes. Y una de las cosas que me parece fundamental de la fundación es que ellos trabajan con pacientes y con los familiares de los pacientes, que muchas veces eso no se toma en cuenta. Y es lo porque yo tuve la experiencia personal de que mi abuelo, yo viví con mi abuelo los últimos 15, 10 años de su vida aproximadamente, y el último año antes de su fallecimiento fue rudo porque si bien no estaba diagnosticado, tenía todos los patrones de pérdida de memoria.
Y yo en ese momento no conocía la fundación, evidentemente no tenía cómo pedir ayuda y a mí me tocó, bueno, no me tocó, yo lo hice y lo hice con todo el gusto y el amor del mundo y ese es mi abuelo y lo haría de nuevo porque bueno, el vínculo que yo tenía con mi abuelo, ese señor me dio sangre cuando yo estaba bebé, me donó sangre y bueno, ahí hay un vínculo que es fuerte. Lo cierto del asunto es que me pegó en el corazón cuando me dicen que ellos trabajan además de con el paciente, con los familiares, porque uno no se imagina lo necesario que es saber y entender que como me pasó en mi caso, ya yo no me llamo Michelle, yo me llamo Aníbal. Y a mí un buen día, mira Aníbal, me tocaba la puerta del cuarto a las 5 de la mañana, Aníbal, ajá, ¿qué pasó? Mira, ¿cuándo vamos para Caracas? Y eso fue en su casa aquí en las Mercedes, en Caracas. ¿Cuándo nos vamos para Caracas? Pero estamos en Caracas. No, ¿cómo que no? O sea, eso es rudo. Al final yo me di cuenta de que el problema de pérdida de memoria, haciendo un paseo por un montón de fotos, mi abuela siempre fue de sacar y de recaudar fotos familiares y conseguía estas fotos de mi abuelo de niño. Y entonces, claro, yo más o menos fui estableciendo un patrón y me daba cuenta de que había cosas que reconocía, cosas que no, que evidentemente lo más antiguo sí lo reconocía, lo más actual no lo reconocía para nada. Y de hecho, el día siguiente te llamaba y te preguntaba, mira, ¿cuándo nos vamos para Caracas? O sea, eso era todos los días. Y mi nombre es Michelle y me llamaba Aníbal. Entonces, acostumbrarte a que ya no te llamas por tu nombre, sino el nombre de cualquier otra persona. Acostumbrarte a que todos los días a la misma hora te van a preguntar cuándo nos vamos para Caracas, viviendo en su casa en Caracas. Situaciones como de en una oportunidad llamó a un vecino pidiendo ayuda diciendo que lo tenían secuestrado y no sabía ni a quién llamó. Y resulta que después me llama la señora a la que él llamó. Mire, perdóneme, pero es que me llamaron de ese número. Mire, y eso fue todo un trabajo con la señora. ¿Cuál es su número? ¿Usted dónde vive? Para tratar de empatar una cosa con otra. Y resulta que él llamó al número de alguien que vivía en ese apartamento hace como 60 años atrás. Entonces, es acostumbrarse a todo eso. Y no es fácil. No es para nada fácil, y menos cuando uno está solo, y menos cuando uno no está familiarizado con este tipo de situaciones. Entonces la Fundación Alzheimer Venezuela te ayuda con eso, te orienta a ti como familiar. Mira, y eso es lo mejor que te puede pasar, porque es rudo, es muy rudo. Entonces, paralelamente, esta rodada se va a realizar en varias ciudades de Venezuela y en varios países. Sí, de hecho, como te decía, y lo olvidé en el tercer motivo, es establecer una hermandad en todo el continente con los automóviles y mostrarle a la gente que los automóviles antiguos no son solamente un juguete de alguien con dinero y ya, sino que es gente que básicamente lo que queremos y lo que buscamos es humanizar el hobby. Y en ese mismo sentido, establecer vínculos de amistad entre países. Como bien mencionas, la rodada se está haciendo en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en México también se está haciendo. Este año Cuba no participa por las circunstancias que ya conocemos, pero ellos participaron el año pasado de una forma muy modesta, pero muy valiosa de igual manera. Y básicamente es todo el mundo rodando con sus automóviles antiguos por las calles de nuestro continente. Y en el caso venezolano, estamos haciendo la rodada en Caracas, en Maracaibo, como bien mencionas, en Valencia y en San Cristóbal. Todos el mismo día también en paralelo. Hay diferencias de horarios, sobre todo por temas de repente de calor. Por lo menos el amigo que está organizando la rodada en Valencia me dice, chamo, yo lo voy a hacer después de las 4 de la tarde, y es que cuando la clima baja y la gente, la vida social de la gente es después de esa hora por el factor calor. Y bueno, mira, o sea, al final en cada ciudad el delegado es el que se encarga de esa fiesta y esa fiesta es suya y usted pone sus pautas. En el caso de Maracaibo está nuestro amigo Ángel Rincón. Aquí no tenemos problemas con el clima. Y en el caso de Maracaibo, bueno, está Ángel y Ángel es lo mismo. Esa es su fiesta y usted decide cómo va a llevar a cabo su rodada. Si quieren pasear por la ciudad, si quieren hacer un paseo y vámonos todos para la playa o vámonos a, no sé, a como una parrilla, lo que sea. Pero lo importante es que todo eso, ese día
rodando con sus automóviles antiguos y que hagan su donativo, en el caso de Venezuela, a la Fundación Alzheimer Venezuela. Esos son los dos requisitos. Bueno, y automóviles que deben ser mínimo 35 años de antigüedad y en buena condición, evidentemente. Entonces, el encargado aquí en Maracaibo va a ser Ángel Rincón. La dirección nacional la estás llevando tú. Sí, yo soy el delegado del capítulo venezolano y en cada ciudad hay una persona. Está Jordi Martínez en Valencia, está Julio Carrero en San Cristóbal, que de paso Julito es la persona que lleva el Gentleman's Ride y el de Gentleman's Drive, los dos. Porque está el Gentleman's Ride, que es el de las motos, y el Drive, que es con carros antiguos. Claro, de hecho, la rodada de nosotros tiene un principio muy similar, con la diferencia de que aquí no se exige vestimenta de época, y aquí no trabajamos con salud mental de los hombres y cáncer de próstata, sino trabajamos con el tema de la enfermedad del Alzheimer. Pero en el caso de San Cristóbal, Julio es el que ha llevado toda la vida el Gentleman's Drive y el Gentleman's Ride, y bueno, él es un duro en eso y en San Cristóbal. Y Ángel, que bueno, evidentemente es que cada uno tiene lo suyo, porque Jordi ha organizado muchos eventos, sobre todo en la zona central, Barquisimeto, Valencia, entonces él tiene su voz cantante ahí, tiene su comunidad. Ángel en Maracaibo, indudablemente que también Ángel agarra y dice, y aparece un ejército de gente. Entonces, eso es importante. Es algo en lo que están participando. O sea, básicamente en cada ciudad quien está liderando la rodada es la persona mejor calificada para eso. Son personas ya abocadas al ámbito y con trayectoria dentro del ámbito. No sé, hay gente que sabe, hay gente que tiene cultura. Por lo menos en el caso de Julio, él tiene un hotel, una casa que él convirtió en hotel, y es como un refugio para moteros, y él recibe cualquier cantidad de gente de varias partes del mundo, con carros y con motos. Entonces te digo, las personas que están en cada ciudad liderando la rodada, el ride latinoamericano, son las personas mejor o más capacitadas en este tipo en organización de eventos, sobre todo, porque realmente el tema de la rodada no es algo que sea habitual aquí en Venezuela. Principalmente una rodada es de motos. Vámonos todos en moto y nos vamos para Morrocoy, o vámonos todos en moto y nos vamos para Mérida, o nos vamos todos en moto para San Cristóbal, o nos vamos todos en moto, qué sé yo, para Cumaná o para Margarita. Pero es en moto. En carro no es algo que sea muy común. Y cuando se da, ha tendido a ser algo como que muy íntimo, muy del momento. Cuando se da, ha sido muy del momento, ha sido íntimo, ha sido muy puntual. Y la idea de este rally latinoamericano es que se lleve a cabo todos los años. ¿Ok? Ya eso habría aquí en Venezuela dos grandes rodadas con carros clásicos. Una es el Gentleman's y el otro es el rally latinoamericano. Pero de igual manera mucha gente no está acostumbrada, sobre todo en Caracas. En Caracas no es mucha la gente que esté acostumbrada a pasear en grupo. Vámonos todos ¿sabes? Eso no es algo que sea muy común. Quizás la excepción son los Aircult, son los fanáticos de Volkswagen, los Porsche y evidentemente ya carros un poco más actuales, el Mustang, Camaro, automóviles deportivos más actuales. Pero que la gente salga a rodar con su automóvil antiguo, eso sí es un poco más, es menos común. Y lo que busca esta rodada es, por un lado, incentivar eso, darle más fuerza, que la gente lo disfrute y que el público, o sea, no solo el conductor, el público que está en el sitio cuando pasa la rodada, lo disfrute también. Porque aquí lo que estamos buscando es compartir los carros con el público, que la gente los vea, que la gente los observe. ¿Te puedes sacar la foto? Claro que te puedes sacar la foto, no te montes en el carro. Ahí hay un tema de también culturizar a la gente, de que no puedes estarte recostando del carro, de que no te puedes estar montando en el parachoque, porque es un carro, no es un sillón, es un carro, no es un punto para tu apoyarte. Y detalles tan sencillos como, por ejemplo, el hecho de que hay pantalones blue jean que tienen una en los bolsillos, tienen como unas cositas metálicas de color cobre, y la gente se recuesta del carro sin ningún tipo de intención, pero se movió, rayó la pintura del carro. Y a ver, pintar un carro aquí en Venezuela es costoso, y la cosa se pone peor si de paso estamos hablando de un carro con su pintura original, porque entonces el carro se ve severamente afectado como pieza histórica, como patrimonio.
Nosotros realmente no somos muy conscientes de eso, pero la gran realidad es que detrás de cada carro hay un esfuerzo increíblemente grande, de gente con plata o gente sin plata. Hay quien restaura a realazo limpio y hay gente que va restaurando como puede. Tienen un carro y este fin de semana ponen $20, la semana que viene pusieron 100, tuvieron 6 meses poniendo $60 y de repente, mira, para parar el proyecto porque no tengo más plata y de repente, bueno, me cayeron $1000, aquí está. Y así van llevando un carro. O sea, creo que tú de una u otra manera debes haber escuchado historias de esas. Entonces, sí. esto es un hobby, esto es algo que nos apasiona y que queremos compartirlo con la gente. Pero queremos compartirlo con la gente y que la gente lo sepa valorar, lo sepa apreciar y lo sepa respetar. Evidentemente, ahí hay una curva de aprendizaje. Evidentemente ahí va a tomar tiempo. Por ejemplo, pasa en el caso de San Cristóbal, porque en la región andina sí tienen el hábito que tienen en Colombia de los desfiles de carros clásicos y a veces con temas de falta de organización tienes problemas como que de repente el desfile va muy lento, el carro se recalienta, o de repente la gente se agolpa para sacarse fotos y entonces monta el niño y entonces montando el niño se monta la mamá, se monta el papá, se monta el tío, el primo. Cuando vas a ver, el carro es un gran sofá. Entonces, claro, eso es algo con lo que hay que ir trabajando para que la gente lo comience a valorar y lo comience a respetar como debe ser. Porque si tú tienes algo que es tuyo y que te costó mucho esfuerzo, a ti te va a dar mucha rabia que venga alguien y lo dañe. Como sin querer. El daño es lo que te va a dar rabia. No si fue queriendo, no si fue a propósito, no si fue sin querer, es el daño. O sea, si tú tienes tu carro y te gastaste, qué sé yo, $3000 en hacer la pintura del carro, a ti te va a dar rabia que por la razón que sea tengas un rayón en la puerta. Entonces, ahí es a donde voy. Eso es lo que estamos buscando. Pero precisamente es más complicado fomentar esa educación si no existen eventos en que el público pueda coexistir con los vehículos. Tienes que hacerlo, claro. Tiene que haber un grado de exposición. Tiene que haber Eso es, mira, es el mismo principio del niño en la bicicleta. Bueno, es que me da miedo porque me caigo. Pero es que en algún momento tienes que montarte en la bicicleta, te tienes que caer y te tienes que levantar hasta que llegue el punto en el que dominas la bicicleta y ya no te caes más. Y si te caes es por una cuestión, o sea, no diga, wow, te tocaba, no sé, el destino te marcó a caerte, pero ya no vas a caer, no vas a tener caídas tontas, ¿explico? Pero, de nuevo, ¿cómo se logra esa educación a la gente? ¿Cómo se logra esa cultura a la gente? Precisamente haciendo esta rodada. Hay un riesgo, generalmente, no siempre, porque por lo menos en la experiencia que hemos tenido en CTC Show, en términos generales el público es bastante respetuoso. Es más, y curiosamente, en muchas oportunidades nos ha tocado es decirle al dueño, para no te recuestes de tu carro. Bueno, pues mi carro. Si llega alguien y te raya el carro, ¿a quién le vas a reclamar? A mí, ¿verdad? Entonces, da el ejemplo. Tú eres el primero que no se tiene que recostar del carro. Tú eres el primero. O sea, yo te estoy cuidando el carro, pero tú no lo estás cuidando. Entonces, pero no tienes idea de que tú estás dañando tu carro con esto. Segundo, yo estoy haciendo un trabajo y me lo estás saboteando. Y tercero, pana, la idea es crear educación, la idea es crear cultura. El objetivo es que la rodada se vuelva un acontecimiento anual en torno a la fecha del 20 de marzo. Claro, por supuesto. De hecho, fíjate, yo lo contaba más temprano, yo tuve una experiencia increíble y fue el desfile de las flores, el desfile de carros en la Feria de las Flores de Medellín. Pana, eso es un espectáculo. Primero eran como 390 automóviles, todos rodando. Ahí no había nadie en grúa. El que estaba en grúa fue el que se accidentó, pero ese llegó al sitio rodando. Y el 90% de los carros o el 99% de los carros llegaron rodando el destino. Pero no era tanto eso, era como la ciudad se volcaba al evento. Ellos tienen a lo largo de esa semana de la Feria de las Flores, ellos tienen varios eventos. Y son eventos culturales, está el desfile de los clásicos, está el desfile de los silleteros, que es otro evento en donde también se trancan varios puntos de Medellín. Pero a lo que voy es al nivel de organización, ¿ok? A tal punto de que habían grúas para casos de emergencia, habían servicios de emergencia, es decir, ambulancias, bomberos, disponibles en cada punto por si acaso. Se llegó al punto de tener mecánicos que estuvieran en distintos puntos pendientes de cualquier carro que tuviera falla
para ver si puedes resolver y que el carro continúe la rodada o si lo tienes que acercar. Mira, se llegó al nivel de organización que tenían personas que estaban en puntos estratégicos buscando sacar a los coleados. Porque, ¿qué sucede? Tú te inscribes en el desfile y tú estás registrado. Tu marca, tu modelo, tu carro, todo el mundo tiene una credencial. El participante, yo como creador de contenido recibí mi credencial, pero siempre hay coleados. Entonces, de paso, los coleados los identificaban porque no tenían tapaplacas, había varias cosas. Entonces, tenían personas a lo largo de toda la ruta específicamente pendientes de cazar un coleado. Pana, dale por acá, que el desfile por acá. Y los terminaban sacando de la rueda. O sea, imagínate tú el nivel de organización, sin contar que hubo trayectos del desfile en donde incluso se colocaron tarimas, evidentemente que pagaron un costo, pero imagínate tú sentarte en un punto de una avenida bastante grande en Medellín y ver 390 carros desde 1910 hasta por lo menos carros de los años 80 y 90. Entonces, wow, ese nivel de cultura se puede lograr. Y de hecho, el desfile de clásicos de Medellín es el único que está avalado por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, la FIVA. Entonces, imagínate tú la credencial que tiene ese evento. Eso es algo a lo que yo apunto en algún momento aquí en Venezuela. No solamente exposiciones, sino exposiciones estáticas, paseos, rodadas, desfiles. Eso es a lo que apuntamos nosotros. Lo apunto yo como el Barbudo Mitch, pero también lo apuntamos nosotros como CTC Show. Porque al final del día, CTC Show también tiene ese propósito. En CTC Show hacemos los eventos, pero la idea es crecer y hacer más cosas y crecer cada vez más y desarrollar mayor credibilidad dentro de la comunidad del automóvil de colección en general, porque en ese sentido sí en CTC somos un poco más abiertos, no hablamos o no trabajamos solo con automóviles clásicos, sino automóviles de todas las épocas. Claro, condición que el carro esté en óptimas condiciones. Para ya ir cerrando, va a ser la rodada este domingo 22 de marzo. Sí, señor. Sí, señor. Va a ser el domingo 22 de marzo, repito, en Caracas, en Maracaibo, en Valencia y en San Cristóbal. Las personas que están en Caracas, que no saben cómo hacer, me pueden escribir por el privado, me pueden escribir por el WhatsApp. Y si estás en Maracaibo, si estás en Valencia o estás en San Cristóbal y no sabes con quién hablar, entonces ahí la persona me avisa con antelación y yo lo pongo en contacto con el organizador de esa ciudad. Porque la idea es que si bien yo soy el delegado por el capítulo venezolano, yo delegué en los demás responsabilidades por ciudad y yo debo respetar las funciones de cada quien, yo debo respetar lo que cada quien hace. Entonces ahí, mira que yo estoy en San Cristóbal y te doy el número de Julio Carrero. No, que yo quiero participar, pero estoy en Maracaibo, aquí está el número de Ángel Rincón y así sucesivamente. Muchas gracias, Michelle, por haber sido el primer entrevistado. Tú sabes, el primero siempre pasa la historia, entonces es obvio que tenía que ser un cronista de la historia, además de que estamos cerca del evento. Me dejo mucho de esto, no tenía ni idea de que era la primera persona que estaba participando en este nuevo proyecto. Evidentemente te auguro lo mejor, te deseo lo mejor en este nuevo proyecto que estás desarrollando, que crezca muchísimo, que todos los que hacemos contenido, no solo de carros, todos los que hacemos contenido de verdadero valor, que realmente la gente después de que se pase 15, 20 minutos, media hora, una hora viéndonos, cónchale, que se vayan así como que ese tiempo fue bien invertido. Y es lo que te deseo a ti y a tu proyecto. De verdad que es lo mejor y bueno, nada, seguirle dando duro para. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Estamos en contacto. No, por favor, a ti nuevamente. Muchas gracias.